es momento de presentar al ingeniero Álvaro Pérez. El ingeniero Álvaro Pérez es gerente de ingeniería de la Industrial Bloquera Mexicana. Actualmente es catedrático en la Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional Autónoma de México. Es el gerente de ingeniería en la Industria Bloquera Mexicana. Es miembro del subcomité redactor de las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de mampostería. Actualmente también es presidente del Comité de Mampostería de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural. Tenemos el agrado de recibir a Álvaro Pérez, quien nos va a presentar la conferencia Innovación en la construcción con mampostería. Así que... Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este evento que por lo que he estado viendo es de muy alto nivel en cuanto a la información que se está vertiendo. Así que esperemos que esta presentación que vamos a hacer hacia todos ustedes pues cumpla con las expectativas. Entonces, agradezco a los organizadores la invitación que le han hecho a Industria Bloquera Mexicana por para poder participar en este evento y en particular a su servidor por presentar esta ponencia. Lo que vamos a comentar en estos minutos que tenemos para hablar sobre la innovación de la construcción con mampostería es un ejemplo de los muchos casos que ha tenido la empresa Industrial Bloquera Mexicana en México para afrontar los retos que el mercado de la construcción ha estado planteando y que se han ido presentando, muchos de ellos por las políticas de gobierno que se dan de manera sexenal y en algunos otros casos por la competencia que se da en este sector de lo que es la industria de la mampostería. Quiero mencionar que, bueno, Industria Bloquera Mexicana es una empresa que está certificada en la fabricación de piezas. En México tenemos un organismo que es el ONCE, que es el órgano nacional para la certificación de productos en construcción, que certifica a las empresas que fabrican elementos destinados a la construcción o materiales. Y tenemos el gusto de mencionar que Industria Bloquera es de las pocas empresas que están certificadas en la fabricación de estas piezas de concreto, así como de los adoquines de alta resistencia que se utilizan en los patios de maniobra de los puertos. También es fabricante de morteros concretos y concretos autonivelantes secos, que digamos ha sido un desarrollo tecnológico de varios años el poder tener estos productos que digamos para algunos constructores aún resultan nuevos, pero para otros que ya están trabajando con materiales con innovación en cuanto a la fabricación y a su uso, pues han estado muy conformes con estos materiales y de aquí vamos a hablar sobre alguno de ellos. Para mayor conocimiento de todos los productos que se manejan en la empresa, bueno, aquí está la página de industrialbloquera.com.mx. En el tema de la innovación de la construcción de la mampostería, voy a hablarles un poco de lo que ha sido la historia en lo que es la edificación de la vivienda. Y la vivienda en México ha sido un detonador de lo que es la construcción de mampostería, porque prácticamente el uso principal que se le da a los muros de mampostería en México es para la edificación de vivienda, porque cumple con todos los requisitos que se requieren en este tipo de estructuras, son los elementos estructurales que cargan, son los elementos que dividen los espacios, es el sistema constructivo para edificar muros más económico que tenemos en el país, por mucho compite con soluciones de concreto colado en sitio, con elementos prefabricados, y hoy por hoy sigue siendo el sistema constructivo más utilizado para la edificación de la vivienda, tanto vivienda horizontal, casas de 1 o 2 niveles, como para edificación
edificaciones verticales. Por años, el detonador de la vivienda horizontal generó un gran consumo de piezas de bloque de concreto, principalmente de piezas doble hueco, que pues permiten, además de la solución estructural, pues el colocar las instalaciones dentro de las piezas sin necesidad de estar ranurando los muros, y además el sistema que se maneja con estas piezas de manejar el refuerzo en el interior, pues evita el uso de cimbras y mejora mucho el proceso constructivo y la velocidad de construcción, ¿sí? En el periodo 2000 a 2010, en México vivimos un crecimiento exponencial en la vivienda, y esto fue lo que impulsó el consumo masivo del bloque de concreto para hacer todos estos desarrollos, porque comentaba, es el sistema constructivo más económico que tenemos en México para la edificación de muros de mampostería. Sí, sin embargo, después de este periodo, en el 2010-2020, pues vino una baja en la construcción de vivienda horizontal y vino un auge en la construcción de vivienda vertical, detonado por las políticas de vivienda de los gobiernos en esos periodos, lo que sacó al bloque hueco de concreto de la jugada en el tema de la construcción de la vivienda, dado que la resistencia cortante que se requiere en estos muros para soportar fuerzas sísmicas no podía ser alcanzado por esta mampostería, construida con este tipo de piezas y con mortero hecho en obra. ¿Sí? Cabe aclarar que, bueno, al igual que Guatemala, la Ciudad de México y muchas ciudades del país son zonas de alto riesgo sísmico, en donde el diseño estructural de este tipo de edificaciones normalmente es gobernado por el diseño sísmico. Entonces, el aspecto que siempre se revisa en este tipo de muros, además de que soporten la carga vertical y el peso de las edificaciones, pues está las fuerzas sísmicas que se generan en la estructura por los coeficientes que se tienen en la zona y por la masa o la inercia que tiene la estructura. Esto pues provocó una reducción drástica en el consumo de las piezas de concreto, de los bloques huecos, y en ese caso pues surgió, digamos, como una opción en ese entonces por parte de la industria de la fabricación de piezas de barro, una solución de una pieza de barro extruido que multiplicaba por 2 la resistencia cortante de los muros, y esto empezó a generar una reducción y un desplazamiento del bloque de concreto para las edificaciones verticales, que eran las que ahora se estaban impulsando en las ciudades para densificar la vivienda. Ante esto y ante este reto, se vio en la necesidad de buscar una opción para poder ofrecer a los constructores una solución a partir de bloques de concreto de una mayor resistencia a la del bloque doble hueco para cumplir con las expectativas que marcan los códigos de diseño. Cabe aclarar que en el 2017, a raíz del sismo que tuvimos, o de los sismos que tuvimos, porque tuvimos 2 en el mismo mes de septiembre, uno en la zona sureste entre Chiapas y Oaxaca, y otro prácticamente muy cerca de la Ciudad de México, a unos 150 kilómetros entre el estado de Puebla y el estado de Morelos. Esos 2 sismos generaron cambios ya en el reglamento de construcción, cambios que ya se venían cocinando, pero que finalmente los sismos detonaron la publicación de unas nuevas normas de diseño, y en particular unas nuevas normas de diseño sísmico, en donde los coeficientes sísmicos se incrementaron de manera importante en lo que es la Ciudad de México, y esto motivó que pues, las demás ciudades alrededor pues también revisaran sus códigos de diseño. Ante esto, pues se hicieron estudios de un nuevo diseño de pieza que cumpliera con las expectativas en cuanto a la resistencia
acortante que se requería, y se buscó una innovación en cuanto al uso de un sistema que denominamos BH8 Pegablock. Es un sistema a partir de muros de bloques de concreto multiperforados de alta resistencia y un mortero seco predosificado para evitar en primera instancia los errores que se generan en obra al hacer la dosificación de los morteros, y sobre todo cuando hablamos de un mortero de alta resistencia, y también para facilitarle al constructor el manejo del mismo para no manejar materiales a granel que generan problemas en la obra en cuanto a su distribución, almacenaje, control y en el tema de control de calidad, y básicamente pues en edificaciones verticales también donde se cuenta con poco espacio. También tuvimos la fortuna de contar con el apoyo de laboratorios de un alto nivel de reconocimiento en la Ciudad de México, como el Instituto Mexicano del Cemento y del Concreto, para probar estos sistemas, no nada más a escala de piezas y de morteros, sino probar estos sistemas a una escala de muros de dimensiones normales. Aquí vemos un muro de 250 por 250, un muro cuadrado, en un sistema que en México le conocemos como muros confinados, que son mamposterías rodeadas por pequeños elementos de concreto, y a raíz de estas pruebas que se vinieron realizando, logramos incrementar la resistencia de los muros de block, en este caso comparados con los muros de block hueco de concreto, hasta 3 veces la resistencia que tenían estos muros, y logramos superar hasta en un 50% la resistencia de las piezas de barro multiperforadas. ¿Sí? Aquí vemos el sistema se compone por este block multiperforado BH8 12-20-40 que tiene 8 perforaciones. Es una pieza que, digamos, por la cantidad de área neta que tiene, que es el área de la cara superior, es una pieza que se clasifica, digamos, de acuerdo a nuestro código, como una pieza hueca, aunque está muy cerca de los límites para considerarse como pieza maciza, que es el 75% del área bruta, y esta pieza combinada con el mortero seco predosificado, que le conocemos como Pegablock, genera muros confinados, o con esto podemos generar muros confinados para edificación vertical con una alta resistencia, que ha permitido volver a posicionar el bloque de concreto como una solución para la edificación vertical en las ciudades, con un nivel alto en lo que se refiere a riesgo sísmico. En la Ciudad de México ya se están construyendo edificios con este sistema, digamos, gracias a la confianza de los ingenieros estructuristas que han revisado toda la información técnica, la han evaluado y la han validado para esos diseños, hacerlos ya realidad en la construcción de edificaciones verticales. Cabe aclarar que el block multiperforado es un diseño que nació en México hace unos 20 años. La única opción que se tenía era en la solución de piezas de barro, y básicamente se denominan piezas multiperforadas porque tienen más de 7 perforaciones. Esa es digamos, la definición. No es una pieza maciza, tampoco es una pieza completamente hueca, sino es una pieza que permite incrementar la resistencia a corte de los muros por la doble resistencia que se genera en el mortero, primero por la adherencia del mortero con la pieza, y después por la trabazón que se genera a la hora de que el mortero se coloca sobre la pieza y ese mortero penetra en las perforaciones y genera, digamos, un anclaje mecánico que es lo que genera la sobreresistencia acortante de este tipo de piezas. Aquí tenemos la pieza con sus características más importantes. Es una pieza que está fabricada y diseñada, la mezcla de concreto, para garantizar una resistencia promedio a la compresión de 150 kilos por centímetro cuadrado. Cabe aclarar que el block hueco en México está normado para garantizar una resistencia de 90 kilos. Esta pieza prácticamente casi
casi duplica la resistencia del block. Y en México nosotros manejamos una resistencia de diseño que digamos ya es con la que se toma en cuenta para el diseño de los muros, en donde la resistencia promedio normalmente la dividimos entre un factor de seguridad por la dispersión estadística que hay en las piezas del orden de 1.5. ¿Sí? Aquí a mano derecha pues vemos también lo que es la parte de la certificación que tiene esta pieza por este organismo que les comento que es el ONCE, que es el que certifica los materiales de construcción que se tienen en México. ¿Sí? Aquí tenemos la pieza. Es una pieza que costó varios años de diseño porque el fabricar piezas con paredes tan delgadas de 2 centímetros y con la cantidad de perforaciones realmente no es un proceso sencillo, requiere de un diseño y rediseño de los moldes para poder generar una solución que sea, desde el punto de vista de producción, fácil de fabricar. Y en el tema de las mezclas también pues, requirió un estudio detallado para poder tener una mezcla que pudiera generar estas resistencias de 150 kilos por centímetro cuadrado sobre área bruta. Sí, cabe aclarar que en México las resistencias nosotros las medimos sobre área bruta, a diferencia de los códigos norteamericanos en donde las resistencias de las piezas las manejan en área neta. Si nosotros esta resistencia la transformáramos en área neta, estaríamos hablando de una resistencia del concreto del orden de 250 kilos por centímetro cuadrado en números redondos. Esta fabricación de piezas obviamente pues se hace por un proceso mecánico, automático, y básicamente la resistencia pues se logra por un proceso de vibrocompactación en donde la mezcla seca, además del concreto y los aditivos, se logra densificar por el proceso de vibrado y compactado que dan las máquinas, y con moldes de acero tratados se garantiza la uniformidad y las dimensiones de estas piezas, en particular por los espesores tan pequeños que se manejan, digamos, comparados con una pieza doble hueco en donde se manejan espesores mayores. ¿Sí? Las piezas para su control en cuanto a la resistencia, pues han sido ensayadas conforme a las normas mexicanas, en este caso la NMXC 036 es la que establece todo el procedimiento para el ensayo, y esto nos ha permitido pues mantener un rango en cuanto a la uniformidad de los valores y un control en la resistencia que nos ha permitido poder ir mejorando las resistencias y lograr los valores de diseño que se han ofrecido. En el caso del mortero, yo podría decir que es una innovación en México. Desconozco un poco en el caso de Guatemala si ya se manejan estos productos. En Estados Unidos y en Europa, pues es un producto de línea. Sin embargo, Industria Bloquera innovó en México con el tema de los morteros secos predosificados. Fue la primera marca que se desarrolló en México. Hoy ya hay algunas otras, pero fue toda una innovación y todo un procedimiento de cambiarle la mentalidad a los constructores, de hacerles ver que al igual que en el concreto premezclado, en donde el concreto ya se produce en una planta y llega listo para utilizarse, en el caso de los morteros para pegar piezas, pues se puede manejar de la misma manera, y en el caso del mortero seco predosificado permite usar la cantidad de material que se requiere en función del avance en la construcción de los muros. A diferencia del concreto premezclado, digamos una olla de 6, 7 metros cúbicos, pues la podemos vaciar en menos de una hora y poder hacer un colado de un elemento. En el caso de los morteros la velocidad con la que se consumen son menores, a menos que se tengan muchas cuadrillas de bloqueros o de albañiles trabajando al mismo tiempo. Por eso es que la solución del mortero seco se
presta para la velocidad de construcción que se tiene en obra. Normalmente un bloquero o un albañil consume del orden de 1 metro cúbico al día, digamos, con el avance que tiene, y para poder hacer este pequeño consumo, pues el mortero se presta para poder hacer sus mezclas de manera manual o con equipos mecánicos como mezcladoras en el sitio. Y con esto, pues, por un lado, se facilita el proceso de construcción y se garantizan las resistencias. Concreto, o más bien, perdón, este mortero que tenemos aquí, que es el Pegablock, incluso tiene ya o cuenta ya con un sello de calidad IMSIC que garantiza la resistencia. Las resistencias que se pueden lograr son 240 kilos por centímetro cuadrado a los 28 días, que es la resistencia media compresión, medida en cubos de 5 por 5 por 5, que son los especímenes que se obtienen, y la resistencia de diseño que se garantiza, que es, digamos, esta resistencia promedio entre el factor de seguridad estadístico que les comento de 1.5, pues está del orden de los 160 kilos por centímetro cuadrado, que está muy por arriba de lo que marca la norma mexicana, que son los 125 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, la gran ventaja de estos morteros es que se les pueden agregar aditivos para mejorar las propiedades en cuanto a la adherencia, aditivos para mejorar la retención del agua y estos morteros no se sequen tan rápido como un mortero tradicional, y aditivos para darle una mayor resistencia al aplastamiento en estado fresco para que se puedan construir muros de toda la altura, a pesar de que sean piezas pesadas. Se pueden generar este tipo de morteros para lograr un mayor avance en la obra. ¿Sí? Estos morteros secos pues, se producen de manera industrializada, los materiales se tienen que secar para poder mezclarse, en el caso particular de la arena, la cual también se tiene que cribar, que es un aspecto que muchas veces los constructores no toman en cuenta cuando hacen un mortero hecho en obra, que pues, la arena no viene con la granulometría adecuada para hacer morteros y se tiene que cribar, y después de ese proceso de cribado, de secado y mezclado, pues se envasa para poder tener una presentación muy similar a un saco de cemento. ¿Sí? Aquí podemos ver todas las acciones que se generan, digamos, cuando se tiene un mortero hecho en obra. Pues llega el cemento, llega la arena, se tiene que cernir la arena, se tienen que mezclar en seco y después de agregar el agua para poderse llevar a la obra. La gran ventaja de estos morteros secos industrializados pues es que básicamente ya llega el producto con todos los componentes listos para mezclarse y solamente se le agrega agua para poder dar la consistencia adecuada. El agua viene normada de acuerdo al tipo de producto. En estos casos, pues normalmente la cantidad de agua que requiere son del orden de 10 a 11 litros por un saco de 50 kilos, que es relativamente fácil medirlo porque pues, es el equivalente a media cubeta de las que manejamos aquí en México para la mayoría de los productos, que son cubetas de 20 litros. ¿Sí? Aquí vemos las propiedades que se pueden garantizar en estos morteros, que difícilmente se garantizan en un mortero hecho en obra. Cabe señalar que, bueno, existe aquí en México una norma NMX, la C486, que es la norma que rige las propiedades para los morteros para uso estructural. Dentro de las propiedades importantes que les comento es su resistencia a compresión promedio, que está arriba de los 180 que marca la norma, que está en 240, su resistencia de diseño que está en 160 kilos por centímetro cuadrado. El tamaño máximo del agregado son 3 milímetros, que con eso se garantiza una junta uniforme y que va a tener un buen aspecto. Y en el caso de estas propiedades, fluidez y revenimiento, pues son propiedades que se utilizan para medir la cantidad de agua que requiere la mezcla.
Estas mezclas tienen un tiempo de vida útil de 2 horas, aunque se recomienda que se consuman en la primera hora para que no pierda todas sus propiedades. Y aquí hay un aspecto que a los constructores pues les ha gustado mucho, es que es básicamente una de las grandes ventajas de tener un mortero de alta resistencia, que tiene una resistencia alta a edades tempranas. En 24 horas este mortero ya alcanza 80 kilos por centímetro cuadrado, que permite ya poder hacer algunos trabajos ligeros en los muros, como en el caso de los muros confinados, el empezar a colocar la cimbra y los acomodos para las losas y para el siguiente nivel sin que las piezas se despeguen, ¿sí? En el caso del monitoreo de la resistencia, bueno, pues en obra pues se obtienen los especímenes, que en este caso son los cubos, para poder monitorear la resistencia de este producto a los 28 días, aunque de manera industrializada en la planta los productos se van monitoreando básicamente a las 24 horas, a los 3 días y a los 7 días, para tener la garantía de que este producto, digamos, cuando salga al mercado, alcance la expectativa de la resistencia de los 240 kilos promedio a los 28 días, ¿sí? En México realizamos una serie de pruebas que les conocemos como ensayos de pilas y muretes para poder determinar lo que es la resistencia a compresión de la mampostería y la resistencia a cortante de la misma. Para el caso de la resistencia a compresión, pues hacemos especímenes normalmente de 3 piezas que tienen 2 juntas, los sometemos a carga vertical. Normalmente se realiza la prueba a partir de 9 especímenes, se saca su resistencia promedio y después su resistencia de diseño, dividiendo la promedio entre un factor del orden de 1.2. Y en el caso de la resistencia cortante, pues se hacen pequeños muretes de 3 hiladas usando una pieza y media pieza y un cuatrapeo, y el cuatrapeo que se utiliza en los muros, ¿sí? Y después se colocan en una posición diagonal y se prueban a compresión diagonal, generando tensiones en la dirección perpendicular, y esto de manera indirecta nos permite determinar la resistencia a corte de los muros, y en ambos casos pues se mide el desempeño tanto de la pieza como el mortero, y podemos de esta manera hacer una predicción de cómo se va a comportar un muro ya a escala natural. En este caso, las resistencias de diseño a compresión que se obtuvieron en laboratorio para lo que es estas piezas fueron del orden de 121 kilos por centímetro cuadrado, y en el caso del esfuerzo cortante de diseño, pues del orden de 9.9 kilos por centímetro cuadrado, que es, digamos, en este otro espécimen, en donde prácticamente cuando observamos que la grieta cruza las piezas de mampostería y prácticamente es una grieta completamente vertical, lo que percibimos es que está trabajando correctamente el mortero y está manteniendo unidas las piezas, y prácticamente en este caso se aprovecha el 100% de la resistencia de las piezas a la hora de que la falla se va por la pieza y no se va por la junta, ¿sí? Una vez que obtuvimos estos resultados que fueron muy favorables, decidimos hacer en el 2017, con la participación del Instituto Mexicano del Cemento y Concreto y Cementos Mexicanos, los ensayos de muros a escala natural para poder verificar la resistencia de estos muros ya a escala natural, para evaluar el comportamiento ya a una escala de muros de 250 por 250, el trabajo que tiene la pieza con el mortero, y ya trabajando en un sistema que, como les decía, en México conocemos como muros confinados, que son muros de mampostería rodeados por pequeños elementos de concreto. Los elementos verticales pues conocemos o les damos el nombre de castillos, y los elementos horizontales les damos el nombre de cadenas. Probamos este sistema con muros sin refuerzo horizontal, y probamos otros colocándole pequeñas varillas en las juntas a cada 2 hiladas, que conocemos como refuerzo horizontal. Esta práctica la hemos usado en México desde hace unos 20 años también, y donde se ha visto que el colocar pequeños alambres
o pequeñas varillas en las juntas horizontales nos llegan a incrementar la resistencia de los muros hasta en un 50% adicional a lo que la mampostería da. Y se ha visto que este refuerzo pues tiene un comportamiento muy similar a lo que pudieran llegar a ser los estribos en una viga de concreto, cuando el concreto reforzado en una viga ya no nos da para poder tomar el cortante de, último, pues le empezamos a agregar estribos, le empezamos a incrementar el diámetro o a cerrar la separación para aumentar la resistencia cortante de esas vigas. En el caso de los muros de mampostería, el refuerzo horizontal se trabaja más o menos de esa misma manera. Se puede jugar con la cantidad de acero y la separación para dar una cuantía que nos mejore la resistencia cortante de los muros, digamos, para poder lograr sobre resistencias en los muros de mampostería sin tener que poder cambiar, digamos, ya en un proyecto estructural de un muro de mampostería a un muro de concreto. ¿Sí? Aquí tenemos los ensayos, las fotos de algunos de los ensayos que se realizaron. El muro, el M1C H8 sin refuerzo horizontal, con el tipo de daños con la carga máxima. Aquí las cargas máximas que se verificaron contra las cargas teóricas de acuerdo a las normas técnicas y se verificó que estuvieran por arriba de dichas normas, de dichas resistencias teóricas, lo cual se obtuvo sin ningún problema. Y en el caso del muro M2R, es el que tiene refuerzos horizontales con daños con carga máxima. ¿Sí? Cabe aclarar que este sería el tipo de daño que tendrían estos muros ya con un evento sísmico, digamos, cuando se presentara el sismo de diseño en la localidad donde se construían estas edificaciones, y el nivel de grietas que se observaron, que son grietas que no tienen un espesor mayor a 1 milímetro, son grietas que incluso permiten que estos muros puedan repararse, porque ese es el otro aspecto a cuidar en una edificación de mampostería, que después de que se dañe, los daños permitan una reparación del muro para que esa estructura pueda continuar con su vida útil, porque, digamos, el hecho de que una estructura de mampostería tenga daños severos, digamos, resista un sismo, pero tenga daños severos que no permitan su reparación, pues implica que esa estructura debe de ser demolida con todas las pérdidas que esto trae consigo. ¿Sí? Aquí vemos, digamos, el ensayo. Este es un ensayo que empezamos a realizar en otro laboratorio que está ubicado en el Centro Nacional de Prevención de Desastres para confirmar los valores de resistencia que se obtuvieron. Y bueno, en este caso se verificó que los valores obtenidos en el laboratorio de CEMEX son digamos, valores muy apegados a los que se obtuvieron en este otro ensayo. Aquí se obtuvieron unas resistencias de diseño a compresión, el F'M de 90 kilos por centímetro cuadrado, medido en pilas, y el cortante que se verificó con estos ensayos de muros a escala natural estuvo del orden de 9.5, por eso finalmente se redondeó a 9 kilos por centímetro cuadrado. Aquí podemos ver, digamos, en estas curvas, digamos, las resistencias que se logran. Básicamente la resistencia de los muros de mampostería sin refuerzo, pues anduvo en este orden más o menos de donde estas curvas empiezan a despegar, del orden de las 25 toneladas. La primera grieta se formó aquí como a las 17 toneladas, y la resistencia total por la contribución del refuerzo horizontal, que era lo que les comentaba, pues llegó del orden de 43 toneladas. Este incremento de resistencia fue simplemente por el colocarle el refuerzo horizontal a los muros, ¿sí? Para poder incrementar su resistencia, ¿sí? Aquí vemos, digamos, cómo trabaja este sistema que les comentaba de la sobreresistencia que se genera en los muros por la penetración del mortero en las piezas. Digamos, si esta fuera una pieza maciza, pues simplemente a la hora de colocarle mortero en toda la cara, pues ese mortero nada más va a trabajar por la adherencia del mortero con la pieza. Pero cuando el mortero penetra en las perforaciones, como lo vemos aquí en esta ampliación,
tanto en la parte inferior como en la parte superior, pues genera estas, le llamamos llaves nosotros de cortante, digamos que generan una trabazón mecánica, que es lo que genera la sobreresistencia de estos muros, incluso con respecto a piezas macizas, que uno pensaría que una pieza maciza tiene una mayor resistencia que estas piezas, y la verdad es que no, que las piezas multiperforadas, por esta característica de que el mortero entra unos centímetros dentro de los pequeños huecos que tiene, pues le da un incremento sustancial en la resistencia cortante para tomar fuerzas sísmicas, ¿no? La norma técnica complementaria en la Ciudad de México ya considera este efecto y pide que, digamos, en lo que ya se refiere a una inspección de obra, que lo que penetre de mortero dentro de las perforaciones no tenga más allá de un centímetro, digo, no sea menos de un centímetro lo que penetre, para garantizar esta sobreresistencia. ¿Sí? Aquí empezamos a ver las conclusiones, digamos, un poco ir cerrando el tema. El uso de esta pieza BH8 12-20-40, con esta resistencia promedio de 150 kilos por centímetro cuadrado, y este mortero seco predosificado de 250 kilos por centímetro cuadrado, medido en cubos, digo, con esto nosotros podemos garantizar resistencias de diseño de la mampostería a compresión de 90 kilos por centímetro cuadrado y a cortante de 9 kilos por centímetro cuadrado. Cabe señalar que, digamos, la pieza que más se utiliza en cuanto a espesor en la Ciudad de México, pues son 12 centímetros. Sería muy fácil incrementar la resistencia de los muros al manejar muros de 15 o 20 centímetros. Sin embargo, en la mayoría de los proyectos para edificación, en lo que se refiere a edificios para vivienda, el espesor que normalmente maneja, digamos, ya los despachos de arquitectura son 12 centímetros, entonces obligan siempre a que el proyecto estructural parta de ese espesor. Ya en casos extremos, cuando hablamos ya de edificios más altos, tenemos el caso de haber participado en una torre de 20 niveles, en donde ya fue una combinación de muros de mampostería con muros de concreto aquí en la Ciudad de México. Y en ese caso se tuvo que diseñar una pieza de mampostería de 20 centímetros de espesor, en este caso una pieza multiperforada, también de 8 perforaciones, de 20 de alto y 40 de largo, pero con 20 centímetros de espesor. Sin embargo, para el tipo de edificaciones que manejamos, digamos, de manera más común en la Ciudad de México, que son edificaciones de mampostería del orden de 6 niveles para departamentos, para vivienda, el espesor de 12 centímetros es suficiente para que, junto con algunos muros de concreto, se pueda dar la estabilidad y la resistencia a corte que requieren los muros para las condiciones sísmicas. ¿Sí? Aquí vemos una comparativa, y es, digamos, con lo que yo quisiera hacer, digamos, una comparativa un poco más sencilla de las resistencias que estamos hablando en cuanto a las resistencias a cortante de los muros confinados para diferentes tipos de piezas. Son, digamos, en este caso, 3 piezas de mampostería. Tenemos el bloque hueco de concreto, el multiperforado de barro y el multiperforado de concreto BH8 más Pegablock. Estas 3 piezas son de 12 centímetros. El bloque hueco es un bloque 12-20-40. El multiperforado de barro es una pieza 12-12-24. El multiperforado de concreto BH8 y Pegablock, pues es una pieza de 12 de espesor, 20 de alto y 40 de largo. Y bueno, y tenemos finalmente un muro de concreto. Estos muros, digamos, para poderlos relacionar también con su peso, porque muchas veces en los análisis, pues se busca un equilibrio entre la resistencia de los muros y su peso por metro cuadrado. Los muros de bloque hueco, pues andan en el orden de unos 120 kilos por metro cuadrado de peso. El multiperforado de barro en 150 kilos. El multiperforado de concreto, el BH8 más Pegablock, está del orden de 170 kilos por metro cuadrado. Y los muros de concreto, que es la solución a la que llegan los diseñadores y estructuristas, cuando ya no pasó el muro de mampostería,
por más acero que le colocamos, pues andan del orden de 280 kilos por centímetro cuadrado para un espesor de 12 centímetros. Las resistencias de diseño acortante que tenemos aquí para el caso de los muros de mampostería es la resistencia que se obtiene en los especímenes de los muretes que les comenté, donde se hace un muretito de 60 por 60, se coloca en posición diagonal, se le aplica la carga en una diagonal y se verifica el esfuerzo cortante en función de este ensayo. Bueno, a partir de esa prueba, que es, digamos, el valor de diseño que se utiliza para calcular el cortante de diseño, el cortante resistente de los muros. Un block hueco tiene del orden de 3 kilos por centímetro cuadrado de resistencia a cortante. El multiperforado de barro, que es el que comentaba yo al inicio, que fue la primera pieza multiperforada que se tuvo aquí en la Ciudad de México y en México, pues alcanzó del orden de 6 kilos por centímetro cuadrado a cortante. Y después de las pruebas que les he mencionado, de especímenes de pilas y muretes, las pruebas del block para verificar su resistencia, las pruebas del mortero y las ensayos que se hicieron de los muros a escala natural, se logró obtener valores de diseño por arriba de los 9 kilos por centímetro cuadrado. Por eso al final la especificación que se manejó como resistencia, pues fueron 9 kilos por centímetro cuadrado. Y en el caso de los muros de concreto, pues normalmente la resistencia del concreto para lo que son muros, pues normalmente la resistencia de diseño se maneja en F'C, nada más que aquí hay que señalar que es una resistencia a compresión del concreto, ¿no? En este caso es un concreto de 250 kilos por centímetro cuadrado. Y aquí en esta última columna, pues tenemos el cortante resistente medido en toneladas por metro, digamos, para un muro, por cada metro lineal que tenga el muro. Es decir, en este caso, si habláramos de un muro con 1 metro de longitud, el block hueco nos daría una resistencia cortante de 2.4 toneladas por ese metro. El multiperforado de barro, pues, incrementa de manera sustancial a 6 toneladas por metro. Y el multiperforado de concreto, pues se tiene una resistencia pues del orden de 8.4 toneladas por metro. Y bueno, y comparándolo contra los muros de concreto, pues los muros de concreto andan del orden de 12 toneladas por metro lineal. En esta comparativa, bueno, podemos ver, digamos, la gran resistencia que se obtiene con estas piezas comparadas contra el block doble hueco, y esto es lo que ha permitido ya su uso en la edificación vertical en la Ciudad de México por los coeficientes sísmicos que se manejan en alguna zona de la ciudad que son bastante altos, ¿sí? Y verificar que pues, se obtienen resistencias por arriba de lo que son las piezas multiperforadas de barro y resistencias muy parecidas ya a lo que es un muro de concreto colado en sitio. Bueno, es difícil poderla igualar, pero básicamente pues está, digamos, muy cercano a esta resistencia. Y bueno, cabe aclarar que esta es la resistencia que se obtiene básicamente comparando la mampostería sin refuerzo horizontal y en este caso el concreto sin tomar en cuenta pues, la contribución del refuerzo horizontal que se le coloca también a los muros de concreto. Si les colocamos acero a estos muros, pues básicamente los muros de mampostería pueden irse a incrementos de resistencia del orden de un 50%, y en el caso del muro de concreto, pues también se va a incrementos que van, digamos, un poco por arriba del 50%, pero bueno, aquí está la comparativa de resistencias de muros de mampostería confinados contra muros de concreto. ¿Sí? Y bueno, aquí podemos ver, digamos, lo que es el proceso de construcción ya en la obra. Digamos, este es ya de una de las obras donde se aplicó. Digamos, es importante el verificar que se coloque mortero en toda la cara del muro para que trabaje, ¿sí? Porque es muy fácil que, digamos, durante el proceso nada más le pongan 2 cordones en los bordes y eso haría que ya la pieza ya no trabaje de manera adecuada. Normalmente, digamos, como trabajan los maestros, le colocan un cordón en cada extremo, que son los 2, que se colocan normalmente en una pieza de block hueco, y le colocan un cordón en la parte central para llenar toda la superficie superior, ¿sí?
se alinea la pieza y después de que se coloca, pues se hace un rayado con una pieza, con esta herramienta que le conocemos como junteador, que es, digamos, un procedimiento que algunos lo toman como un procedimiento estético, pero es un procedimiento que ayuda mucho a mejorar la calidad de los muros y la adherencia del mortero, porque con eso estamos compactando el mortero contra la pieza y logramos una mayor adherencia. Y cuando se tiene algún error en el proceso de construcción, cuando algún bloquero o maestro corta mal el mortero y lo despega sin darse cuenta de una de las caras al pasar la cuchara, esos errores se corrigen con este procedimiento, ¿sí? Y logramos una mejor apariencia, una mayor adherencia del mortero con la pieza, y esto, digamos, garantiza lo que es la resistencia a cortante de las piezas. Aquí no se alcanza a ver el refuerzo horizontal de manera detallada. Normalmente se coloca primero el refuerzo horizontal y sobre él se coloca el mortero para cubrirlo, y ese refuerzo horizontal se ancla en estos elementos de concreto reforzado, que son los castillos, para que trabajen como unas grandes ligas que mantienen unido al muro y son los que les dan la sobreresistencia cuando digamos, los cortantes producidos por un sismo superan la resistencia de la mampostería. Es cuando entra a trabajar el refuerzo horizontal que se coloca en las juntas de los muros, ¿sí? Aquí vemos ya algunos muros terminados, digamos, ya de alguna desarrolladora de vivienda que ya que ya ha estado utilizando este sistema, la solución de algunos castillos incluso con instalaciones, que son elementos que se cuelan posterior a la construcción de los muros, y la solución de instalaciones, que también es digamos, un trabajo que se ha hecho para evitar que las piezas se rompan o se dañen durante el proceso de colocación de las instalaciones. En estos casos, pues se maneja una combinación de piezas multiperforadas con piezas doble hueco para poder colocar por ahí los ductos. Después estos doble huecos se rellenan de mortero para que tengan una resistencia similar a las multiperforadas, y con eso también se busca una limpieza en la obra para evitar, digamos, tener fallas locales en los muros, pues producto de roturas que se generan a la hora de ranurar inadecuadamente los muros para la colocación de instalaciones, ¿sí? Y bueno, pues con esto estaríamos concluyendo esta breve presentación. Quiero agradecerles a los organizadores la oportunidad de presentar este sistema constructivo, que es un sistema desarrollado por Industrial Bloquera para poder dar una opción en lo que es la edificación de mampostería urbana para la construcción de edificaciones, principalmente para viviendas, y garantizar altos niveles en cuanto a resistencia, un alto nivel en cuanto a seguridad estructural de estas edificaciones. Y si ustedes pues, quisieran conocer más sobre este sistema, pues pueden entrar a nuestra página de www.industrialbloquera.com.mx. Si ustedes tuvieran alguna duda con relación a este sistema o algunos de los productos que maneja Industrial Bloquera, bueno, aquí está mi correo y quedo a sus órdenes para cualquier consulta posterior que ustedes quisieran hacer. Y bueno, pues le regreso el audio al organizador para ver si hubiera alguna pregunta, algún comentario con esta presentación, y si no, pues daríamos por concluida esta presentación sobre lo que es la innovación en mampostería en México.